Entré en la casa esa noche de lluvia en Madrid. Y el mundo se derrumbó con un solo vistazo, mi marido. Javier. Enredado en los brazos de mi mejor amiga. Elena. Sobre el sofá que habíamos comprado juntos. Eres patética. Ana. Siempre lo has sido. Me espetó él cuando me vio. Sin un ápice de remordimiento. Mientras ella se cubría con mi manta favorita. Perdí todo en ese instante, mi hogar. Mi confianza. Mi vida tal como la conocía. Y el dolor se clavó como un cuchillo oxidado en el pecho. Sin piedad ni poesía. Me quedé paralizada. El agua de la lluvia chorreando por mi abrigo. Mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Javier se levantó. Ajustándose la camisa con esa arrogancia que siempre había confundido con encanto. ¿Y Elena? Con su melena perfecta. Me miró con una lástima fingida que era peor que el odio. No dramatices. Anne. Esto iba a pasar tarde o temprano. Tú y yo. Nunca encajamos de verdad. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco cruel. Negando no solo nuestro matrimonio de 10 años. Sino mi propia existencia. Me fui esa misma noche. Con una maleta improvisada. A un hostal barato en el centro. Donde el ruido de la ciudad ahogaba mis sollozos. No grité. No rompí nada, solo observé. Grabando cada detalle en mi memoria, la forma en que él la tocaba. La sonrisa complacida de ella. Esa noche. En la cama dura del hostal. Me convencí de que sobrevivir era el primer paso. No por venganza. Aún no, solo por no darles la satisfacción de verme destruida. Los días siguientes fueron un infierno calculado. Javier me llamó al trabajo. Fingiendo preocupación. Pero su voz era fría. Como si yo fuera una formalidad. Necesitamos hablar del divorcio. Elena y yo queremos mudarnos juntos. Elena. Mi confidente de la universidad. La que conocía todos mis secretos. Me había traicionado no por pasión ciega. Sino por ambición. Javier era socio en una firma de abogados en Barcelona. ¿Y ella? Una periodista astuta. Veía en él un ascenso social. Yo. Profesora de literatura en un instituto. Era el obstáculo. En el juzgado. Su abogado, un amigo de Javier, manipuló los papeles para que yo saliera con las manos casi vacías. Es lo justo. Anne. Tú no aportaste tanto. Perdí la casa en Gracia. El barrio que amaba. Y me mudé a un piso diminuto en las afueras. Cada noche. Repasaba mentalmente sus vidas, Javier ascendiendo en el bufete. Elena publicando artículos sobre empoderamiento femenino mientras destruía el mío. Kim en la rabia. Fingía normalidad en las reuniones obligadas por el divorcio. Observaba cómo él evitaba mis ojos. Cómo ella presumía de su nuevo anillo. No actué. Aún no. Me convencía de que el tiempo curaría. Pero en el fondo. Una voz susurraba que el silencio no salva a nadie. Solo pospone el inevitable. Empecé a reconstruirme. O eso creía. Encontré un segundo empleo en una librería. Para pagar las deudas que Javier me había endosado. Allí. Entre estanterías polvorientas. Leía sobre psicología. Sobre cómo la mente se adapta al trauma. Pero no era adaptación, era fermentación. Veía a Javier en las noticias locales. Defendiendo casos de corrupción con esa elocuencia que me había enamorado. Elena. En sus redes sociales, que espiaba desde una cuenta falsa. Posaba en eventos. Siempre sonriente. Un día. Recibí una invitación a su boda. Por los viejos tiempos.
Anne. Sin rencores. Él sobretemblaba en mis manos. Esa noche, en mi piso solitario, miré al espejo y vi a una mujer cambiada, ojos hundidos, pero con una determinación fría. ¿Por qué seguir sufriendo en silencio? Ellos no lo hacían. Comencé a planear. No con explosiones emocionales, sino con precisión. Primero, información. Contacté a un viejo compañero de universidad. Un hacker ético. Bajo pretexto de ayuda con mi ordenador. Me dio acceso a correos antiguos de Javier. Descubrí que su ascenso no era limpio, favores a clientes dudosos. Nada ilegal del todo. Pero suficiente para manchar su reputación si salía a la luz. No actué de inmediato. Esperé. Observé más. Asistí a la boda. Vestida con elegancia discreta. Sonriendo mientras ellos intercambiaban votos. Felicidades. Les dije. Abrazando a Elena con fuerza fingida. Sentí su perfume. El mismo que usaba cuando éramos amigas. Javier me miró con sospecha. Pero disimuló. Esa noche. Sola. Anoté cada debilidad, su vanidad. Su ambición. Elena dependía de su imagen pública, Javier. De su red de contactos. Manipularía eso. Empecé pequeño, un correo anónimo a un periodista rival de Elena. Sugiriendo plagio en uno de sus artículos. Nada directo. Solo una pista. Vi cómo ella negaba en redes. Pero el daño estaba hecho, dudas sembradas. Mi corazón latía fuerte. No de culpa, sino de un placer extraño. ¿Era esto yo? La Ana que enseñaba empatía en clases ahora calculaba ruinas. Pero seguí. Porque el silencio me había costado todo. ¿Y ahora? El ruido controlado sería mi arma. Los meses pasaron en una rutina de doble vida. De día, daba clases. Corrigiendo ensayos sobre Shakespeare y sus traiciones. De noche, tejía mi red. Javier ganó un caso importante. Pero yo sabía de un soborno sutil. Envié documentos falsos creados con cuidado para parecer auténticos a su jefe. Bajo nombre falso. No lo acusé directamente, solo insinué irregularidades. Él lo negó. Por supuesto. Pero la desconfianza creció. Elena, meanwhile, perdió un contrato por los rumores de plagio. Me llamó. Histérica, Ana. ¿Has oído algo? Alguien me está saboteando. Fingí empatía, qué horror. Elena. La gente es cruel. Colgué. Y por primera vez. Sonreí de verdad. Pero el precio llegó, insomnio. Paranoia. ¿Y si me descubrían? Dudé una noche. Borrando un correo a medio escribir. ¿Valía la pena perder mi humanidad? Pero recordé su traición. Y seguí. La venganza no era un estallido, era un goteo constante. Erosionando sus cimientos como el agua en la piedra. La erosión continuaba. Lenta pero inexorable. Javier empezó a beber más, lo vi en sus ojos hinchados durante una reunión por los bienes compartidos. Esto es estresante para todos. Dijo. Pero su voz temblaba. Elena. En cambio, se volvió más agresiva en sus artículos. Atacando a enemigos invisibles. Yo. Desde mi piso. Monitoreaba. Usé las leyes a mi favor, presenté una demanda por daños emocionales en el divorcio. Alegando infidelidad probada. El juez. Un hombre pragmático. Falló a mi favor por una suma modesta.
Pero suficiente para herir su orgullo. No es justo, protestó Javier. Tú lo superaste. Lo miré fijamente, superar no significa olvidar. Esa frase salió sola. Cargada de veneno. Internamente, me debatía, ¿era justicia o crueldad? La línea se borraba cada día. Comencé a manipular sus círculos sociales. Asistí a eventos donde sabía que estarían charlando con sus amigos comunes. Javier parece cansado últimamente, comentaba casualmente. ¿Y Elena? Oí rumores sobre su trabajo. Sembraba semillas de duda. Nada más. Uno de sus colegas, un abogado ambicioso, empezó a distanciarse. Elena me confrontó en un café, Ana. Sé que eres tú. Deja de jodernos. Su inteligencia me sorprendió, no era tonta. Negué. Con calma, estás paranoica. El mundo no gira alrededor tuyo. Salió furiosa. Pero el miedo en sus ojos me dio poder. Esa noche soñé con mi vida anterior, risas en la playa de Costa Brava. Planes de hijos que nunca llegaron. Desperté sudando. La venganza me consumía, perdía amigos. Me aislaba. ¿Valía la pena? Me convencí de que sí, ellos me habían robado mi paz. Ahora yo les quitaba la suya. Amplié el plan. Descubrí que Javier tenía un hacer paralelo. Incluso con Elena. Un correo hackeado lo confirmaba. Envié pruebas anónimas a ella, disfrazadas como de una amiga preocupada. La explosión fue sutil, discusiones en público. ¿Qué oí de terceros? Elena perdió peso. Su columna en el periódico se volvió errática. Javier, presionado en el trabajo, cometió un error en un caso, perdió un cliente importante. Su jefe lo degradó. Yo, meanwhile, ascendí en el instituto, coordinadora de departamento. El contraste me daba fuerza. Pero también culpa. Una tarde, en la Rambla, me crucé con ellos. Javier me ignoró, Elena me miró con odio. ¿Pagará? Ana. Su amenaza me heló. Pero reforzó mi resolución. No podía parar, retroceder sería admitir derrota. La manipulación emocional era el siguiente paso. Contacté a la familia de Javier. Sus padres conservadores en Sevilla. Les envié fotos de la infidelidad. Anónimas. Vuestro hijo no es quien creéis. Ellos, devotos católicos, lo confrontaron. Javier me llamó. Furioso, eres una loca. ¿Qué ganas con esto? Colgué sin responder. Elena, aislada, intentó reconciliarse conmigo, un mensaje patético pidiendo perdón. Lo ignoré. Su inteligencia la hacía peligrosa, sabía que investigaría. Cambié mis hábitos. Usé VPN para todo. El estrés me agotaba, migrañas. Noches en vela. Me preguntaba si aún era humana. O solo un instrumento de dolor. Pero recordaba su traición, eres patética. Eso me impulsaba. Progresivamente. Sus vidas se desmoronaban. Javier fue despedido tras una auditoría interna, que yo había sugerido anónimamente. Elena, con reputación dañada, perdió su columna. Vivían en un piso pequeño, discutiendo constantemente. Yo, desde lejos, observaba. Asistí a una conferencia donde Elena hablaba de resiliencia, su voz quebrada me satisfizo. Pero también me entristeció. ¿Era esto victoria? Dudé de nuevo.
considerando parar. Pero un recuerdo, el sofá. Sus cuerpos entrelazados. No. Continuaría. Porque el silencio inicial me había costado caro. ¿Y ahora? El control era mi salvación. La tensión crecía. Javier contrató a un detective privado, lo supe por un contacto. Me volví más cauta. Pero el juego se volvía peligroso. Elena publicó un artículo vago sobre víctimas de acoso. Apuntándome sutilmente. Respondí con un blog anónimo. Exponiendo sus hipocresías. La guerra era fría. Calculada. Perdí peso yo también. Mi reflejo mostraba una mujer endurecida. Amigos me preguntaban, ¿estás bien? ¿Ana? Mentía. La venganza exigía aislamiento. Una noche. Sola. Lloré por la Ana que fui. Pero al amanecer. Seguí planeando. No había vuelta atrás, el monstruo que creé me devoraba. Pero a ellos más. El punto de no retorno se acercaba. Javier. Desesperado. Intentó demandarme por difamación. Pero mis huellas eran invisibles, el juez desestimó por falta de pruebas. Estás obsesionada. Me dijo en el pasillo del juzgado. Con ojos rojos. Elena estaba a su lado. Demacrada. Por favor. Ana. ¿Basta? Su súplica era genuina. Pero tardía. En casa. Repasé mis notas, cada paso había costado una parte de mí. La empatía se evaporaba, solo quedaba lógica fría. Usé sus debilidades contra ellos, Javier era adicto al juego. Un secreto que Elena ignoraba. Envié deudas ficticias a cobradores. Presionándolo. Elena contraatacó inteligentemente, contactó a mi jefe en el instituto. Alegando inestabilidad mental. Fui llamada a una reunión. Hay preocupaciones sobre tu bienestar. Negué. Presenté pruebas de mi productividad. Sobreviví. Pero el miedo creció. Ellos no eran villanos tontos, su astucia hacía la venganza un ajedrez tenso. Dudé esa noche, ¿y si paraba? Imaginé sus vidas reconstruidas. Riendo de mí. No. Avancé, filtré a la prensa un escándalo sobre el bufete de Javier. Implicándolo periféricamente. El caos estalló, investigaciones. Despidos. Mi mautun interno era constante. En clases. Enseñaba sobre venganza en literatura, Hamlet. Su indecisión. Me identificaba. ¿Era yo el héroe o el villano? La respuesta importaba menos que el resultado. Javier perdió amigos, Elena. Oportunidades. Me crucé con ella en un supermercado, te arrepentirás. Anne. Somos humanos. Su inteligencia brillaba en la defensa. Respondí, vosotros me enseñasteis eso. Salió temblando. Esa interacción me costó, culpa por un instante. Pero seguí. Manipulando su relación, mensajes anónimos sugiriendo infidelidades mutuas. La escalada fue inevitable. Javier cayó en depresión, oí de su terapia. Elena intentó mudarse. Pero rumores la seguían. Yo. Promovida a directora adjunta. Ganaba estabilidad. Pero el precio, soledad absoluta. No confiaba en nadie. Una amiga me confrontó, ¿has cambiado? Ana. Lo admití internamente. La venganza distorsionaba mi mente, veía traiciones everywhere. Aún así. Planeé el golpe mayor, exponer su afer inicial en un foro legal. Anónimamente. Dañando su credibilidad permanente. La espera era tortuosa. Observaba sus redes,
posts desesperados sobre superar adversidades. Ironía cruel. Mi corazón se endurecía, la piedad era un lujo. Pero en momentos solos. Doñaba, ¿qué quedaría de mí al final? La respuesta, una cáscara. Pero libre. Ellos me habían empujado, yo respondía con precisión quirúrgica. Finalmente. Actué. El foro explotó con la información. Javier fue vetado en la profesión, Elena. Ostracizada en el periodismo. Llamadas anónimas confirmaban su ruina. Pero Elena. Astuta. Rastreó un IP mal oculto. Me confrontó en mi puerta, sé que eres tú. ¿Por qué? Su voz quebrada me sacudió. Cerré la puerta. Corazón acelerado. El juego se volvía personal. Peligroso. No podía parar, el momentum me llevaba. La confrontación con Elena marcó un giro. Ella no denunció inmediatamente, en cambio. Esperó. Observándome como yo a ellos. Su inteligencia la hacía formidable, empezó a documentar. Recolectando pruebas sutiles. Yo. Paranoica. Reforcé mis defensas, borré cuentas. Cambié rutinas. Pero el daño estaba hecho, Javier entró en rehabilitación por alcohol. Su carrera destruida. Elena trabajaba en un café. Humillada. Veía sus vidas paralelas a la mía inicial, aislamiento. Lucha. Satisfacción mezclada con náusea. Manipulé más, contacté a exclientes de Javier. Animándolos a demandar por negligencia. El bufete colapsó parcialmente. Elena respondió publicando un ensayo anónimo sobre víctimas de venganza obsesiva. Apuntándome. El círculo se cerraba. Dudé gravemente, una noche. Destruí mis notas. Considerando huir a Andalucía. Pero un email de Javier, me has destruido. ¿Feliz? No. Pero justificada. Seguí. Porque retroceder era rendirse. La tensión emocional era asfixiante. Soñaba con sangre. Traiciones. Mi humanidad se erosionaba, actos que antes horrorizaban ahora parecían lógicos. Elena me siguió un día, la confronté en una plaza. Déjalo. Anne. Todos perdemos. ¿Su empatía fingida? No. Era real. Y eso dolía. La ignoré. Pero internamente. ¿Mautun, era yo peor que ellos? Avancé con cautela. Usé leyes de protección de datos para bloquear sus intentos de recuperación. Javier intentó suicidio, lo salvó Elena. La noticia me heló, ¿había ido demasiado lejos? Visité el hospital anónimamente. Viéndolo roto. Culpa abrumadora. Pero recordé su traición, patética. Salí fortalecida. O eso creí. Elena. Resiliente. Encontró un trabajo menor. Intentó reconciliar, una carta pidiendo paz. La quemé. Mi plan final, exponer su relación en un documental sobre infidelidad. A través de un productor contactado anónimamente. El rodaje empezó, sus nombres velados. Pero reconocibles. Pánico en sus vidas. El precio personal, salud deteriorada. Amigos perdidos. Me volví tan NHN. Calculadora. ¿Aún era Ana? La pregunta me perseguía. Pero la venganza era adictiva. Un ciclo sin fin. El documental salió. Un éxito moderado en canales locales. Javier y Elena fueron identificados, escándalo total. Él. Desempleado permanente, ella. Exiliada socialmente. Se separaron. Culpándose mutuamente.
Yo observaba desde sombras. Satisfecha pero vacía. Elena me encontró en mi trabajo, has ganado. ¿Valió la pena? Su mirada, ¿Rota? reflejaba la mía. No respondí, ella se fue. Derrotada. Pero la victoria era pírrica. ¿Paranoia constante? ¿Vendrían por mí? Javier envió amenazas vagas, las ignoré. Pero dormía con un cuchillo cerca. Mi mente se fragmentaba, a momentos de euforia, seguidos de depresión. Enseñaba literatura. Pero las palabras sonaban huecas. La venganza me había transformado en un espejo de ellos, ambiciosa, manipuladora. Intenté parar. Pero impulsos surgían. Un rumor final, Javier en la calle. Elena en terapia. Culpa fugaz. Pero justificación, ellos empezaron. No había vuelta, el camino era unidireccional. Una noche. Javier irrumpió en mi piso. ¿Termina esto? Forcejeamos, lo eché. Llamé a policía. Alegando acoso. Fue arrestado. Elena testificó en su contra. Traicionándolo. Ironía perfecta. Mi plan culminaba en su autodestrucción. Pero el costo, aislamiento total. Miraba fotos antiguas. Preguntándome si la Ana inocente valía el rescate. La respuesta, no. Pero era tarde. La cima de la venganza llegó con su ruina completa. Javier en prisión por deudas, Elena emigrando a Francia. ¿Rod? Yo. Ascendida. Pero sola. La transformación era irreversible, de víctima a verdugo. Todo terminó en una calma inquietante. Caminaba por las calles de Madrid. Viendo parejas felices. Preguntándome si alguna vez fui así. Javier salió de prisión. Un hombre roto, Elena. En el exilio. Publicaba anónimamente sobre dolor. No los busqué más, el ciclo se cerraba. Pero en el espejo. Veía una extraña, ojos fríos. Sonrisa ausente. La venganza me dio poder. Pero robó mi alma. ¿Fue justicia? ¿O solo otro error?